Hola, bienvenidos a esta emisión especial de Noticias Cámara de Representantes, hoy con dos invitados muy especiales, como siempre ustedes desde sus hogares acompañándonos cada semana, y el presidente de la Cámara, David Racero. Presidente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Edwin, y un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, presidente, y vamos a conversar, a darle a conocer a los colombianos el trabajo que ha hecho en este primer semestre, desde el 20 de julio, la Cámara de Representantes bajo su liderazgo. Es una Cámara con más mujeres, con representantes de víctimas y con una agenda social. ¿Cómo se ha sentido usted, que es un hombre joven, de provincia, de izquierda? Hemos hecho la tarea y le hemos demostrado al país que el cambio también llegó al Congreso de la República. Nunca más un Congreso de espaldas a la gente. Y el lema que hemos acuñado es que vinimos a dar ejemplo y no vergüenza. Y pues sobre todo porque hemos sacado los dos logros que nos propusimos en este semestre. El primero, la agenda legislativa, del cual ya vamos a hablar, la agenda del cambio para transformar la vida de manera positiva de los colombianos. Y segundo, una nueva forma de hacer política, que no es para menos. Cuando decíamos que éramos el cambio, que somos la alternativa, es porque estábamos convencidos que al momento de llegar a estos escenarios, como la presidencia, la Cámara, lo íbamos a hacer diferente y lo hemos demostrado. Hemos eliminado gastos innecesarios, camionetas blindadas que no se deberían usar, la misma forma como se recuperó el Congreso de la República con un espíritu democrático, se respeta la oposición, se genera la deliberación, no aprobé ningún proyecto a las 12 de la noche, como ocurría con anterioridad cuando los colombianos estaban dormidos. Es decir, una nueva forma de hacer la política y eso lo están viendo los colombianos. Bueno, presidente, lo último que se aprobó aquí en la plenaria de la Cámara bajo su liderazgo fue la reforma política para cambiar esas malas costumbres políticas. ¿Qué les podemos decir a los colombianos en qué se ha avanzado? Y este proyecto sigue su trámite el próximo año en una segunda vuelta. ¿Qué les podemos decir a los colombianos? Rápidamente, la aprobación de la reforma política implica 8 debates. Hasta el momento hemos adelantado 4, es por eso que se dice que falta la segunda vuelta, todavía hay tiempo. Es una propuesta que hace el pacto histórico al cual pertenezco y tiene como fondo el espíritu, el corazón, es fortalecer los partidos. Solo partidos fuertes fortalecen la democracia. Por eso nosotros queremos ahondar en lo que significa la conformación de listas cerradas, que sea paritaria, 50% hombres, 50% mujeres, garantizando el empoderamiento de la mujer, que es un compromiso nuestro. Esta es la bancada más feminista, más comprometida con las mujeres, pero también significa, por ejemplo, financiación 100% estatal, para que el que quiera ser candidato tenga las garantías de poderlo ser y que no gane el que tiene más plata, que es lo que ocurre mayoritariamente hoy en día. Es una apuesta política muy ambiciosa, pero sí debo decir algo, Edwin. Una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa es la que sale. Y yo sí tengo que ser muy sincero con los colombianos, de que una reforma política, tal vez lo que surja al final no es la reforma política deseada, pero nos va a permitir avanzar. Una reforma política hecha por políticos siempre va a dejar mucho que pensar y que discutir, pero invitándolos a que nos acompañen y que podamos promover dentro del Congreso de que es necesario mejorar las prácticas en política para cambiar el país. Bueno, presidente, usted es un hombre muy cercano al doctor Gustavo Petro, hizo campaña con él, lo acompañó, y una de las promesas o compromisos de esa campaña fue crear el Ministerio de la Igualdad, que va a estar liderado por Francia Márquez, una mujer afro. Esto tiene un sentido. ¿Cuál es finalmente el sentido, la finalidad de la creación de este Ministerio de la Igualdad? Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, y América Latina es la región más desigual del mundo. Eso lo dice todo. La desigualdad sí mata. La desigualdad es factor de violencias, de la eterna violencia que hemos tenido. En un país como el nuestro, una familia se demora 7 generaciones para salir de la pobreza, Edwin. Y es compromiso del pacto histórico y de este gobierno adelantar todo lo que sea posible para disminuir la desigualdad. Hablamos de desigualdades, porque hay desigualdad económica, como las que acabo de mencionar, desigualdades poblacionales. Es diferente lo que vive una familia en el departamento de Chocó que lo que vive en Bogotá. Es diferente lo que vive el campesino en una zona rural de lo que vive cualquier familia en una ciudad urbana. Es diferente cómo vive una mujer promedio, trabajadora, madre cabeza de familia, que un hombre que puede tener otras condiciones. Eso lo dice cualquier tipo de indicador. El Ministerio de la Igualdad es la que debe
debe por misión, por vocación, hacerle frente a todas estas desigualdades, las económicas, las simbólicas, las políticas, las sociales. Bueno, y el Ministerio de la Igualdad contó con los votos incluso de la oposición, fue votado aquí de manera unánime. Escuchemos, veamos qué dijeron los voceros de las diferentes bancadas. Estamos hablando que en Colombia aproximadamente 19.600.000 colombianos viven en pobreza. Todo lo que tiene que ver con pobreza, el DPS viene para el ministerio, juventud viene para el ministerio, tercera edad viene para el ministerio, niños, niñas y adolescentes viene para el ministerio. El objetivo principal de esta cartera es eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Esto es, desigualdad en términos de quiénes tienen más y quiénes tienen menos, pero también hay un montón de desigualdades más allá de lo material. La ley que abrió la puerta a la creación de este ministerio le da al gobierno 6 meses para su implementación, por lo que se espera que entre en funcionamiento antes de junio del nuevo año. Y el Ministerio de la Igualdad, presidente, hablemos ahora del Ministerio de la Cultura, que cambia no solo de nombre, sino de enfoque. Se va a llamar de las culturas, los saberes y las artes. ¿Por qué este cambio de enfoque en el Ministerio de la Cultura? Lo dices muy bien, no es solamente el cambio de nombre de un ministerio. Un cambio de nombre no tiene ningún tipo de relevancia ni de trascendencia. No vamos a hacer un desgaste solo para cambiar unas cuantas palabras. Lo que está detrás es un cambio de la filosofía de la política de la cultura. Empezando primero porque se aumentó el presupuesto para el próximo año en más del 22-25%. Queremos que la cultura deje de ser la cenicienta del presupuesto. Y eso tiene una connotación de fondo. Las sociedades se evalúan por la capacidad intelectual, moral, espiritual que refleja. La cultura es la expresión profunda de la sociedad. Y Colombia es un país de culturas, de diversidad, Edwin. Creo que lo que más nos enorgullece como país, toda la cultura musical, toda la cultura artística, toda la cultura gastronómica, todas nuestras diferentes culturas, hasta de nuestros pueblos nativos, que se ven reflejadas en cualquier parte del país. La cultura es turismo, la cultura también es emprendimiento, la cultura también es desarrollo social, la cultura es paz. Entonces queremos cambiar ese enfoque, simplemente de ver la cultura como divertimento, simplemente para el gozo, y más bien ver la cultura como una expresión innata, profunda de lo que somos. Una feliz Navidad y un próspero año 2023 les deseo a todos mis colombianos en esta Navidad, en estas fiestas decembrinas, que la paz, la reconciliación, el amor de familia reine en cada uno de sus hogares. Bueno, y otra de las iniciativas que marcó definitivamente este primer periodo de la actual legislatura es la reforma tributaria. Esta vez para que los que más tienen, más pongan y que beneficien a los colombianos más vulnerables. Hubo pedagogía, se llevó a las regiones, prácticamente fue muy masticada y muy discutida esta reforma tributaria. Háblenos de eso, presidente. Total, ha sido la reforma tributaria más discutida en la historia del país. Desde la oposición, todos los sectores sociales, todos los sectores económicos, y el resultado para mí es de lo más positivo. No se toca el bolsillo de los colombianos de a pie, ni de las clases medias, ni de los sectores populares, tal como sí quería la reforma tributaria el año pasado, causa de la gran explosión social. Esta es una reforma tributaria progresiva, que lo que significa es que el que tiene más aporte un poco más. Se empiezan a gravar aquellos que reciban más de 13 millones de pesos mensuales, que déjeme decirle, Edwin, solamente representa el 2.4% de los colombianos y colombianas. ¿No? Aquellos que ganan un poco más de 13 millones creerían que son más. No, esa es la burbuja en la que a muchos de nosotros nos vemos inmersos, y es simplemente un acto de justicia económica y social. La gran mayoría de nuestros colombianos y colombianas viven con un salario, con 2 salarios mínimos. ¿Sí? Estamos hablando del 70%, 70, 75, 80%. Así que es una reforma progresiva, una reforma que invita a la solidaridad que está contemplada en la Constitución. Y, insisto, generando una senda de crecimiento. Termino. 2 objetivos de esa reforma tributaria. Primero, recaudar 20 billones de pesos, recaudo directo, con toda la política en contra de la elusión, de la evasión. Seguro vamos a recaudar posiblemente un monto de 20 billones adicionales. Y ese monto de recaudo lo que nos va a permitir es pagar la deuda que nos deja el gobierno anterior, generar una senda de sostenibilidad fiscal para regular las finanzas del país, para que haya más inversión extranjera que llegue a Colombia, entre otras. Pero sobre todo, ese recaudo de Edwin nos va a posibilitar la gran inversión social.
que es el legado fundamental de este gobierno. Y en el siguiente informe les vamos a contar más detalles de esta ley, de esta reforma tributaria que busca mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. La reforma tributaria aprobada en el Congreso tendrá especial énfasis en la equidad y el gasto social. Se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza y también se invertirán recursos en educación, salud, protección al medio ambiente y el sector agropecuario. A financiar una poderosa y muy robusta agenda social de inversiones. Creo que tiene que ver en gran parte con los temas centrales de la reforma agraria, el tema de la financiación de la compra de tierras, pero también relacionado con los temas de vivienda, de educación, de salud. Primero, la reforma agraria, que lo que trae consigo también es el fortalecimiento del campesinado para que esas personas que están en el campo no se vayan hacia las ciudades. La otra gran inversión va a ser educación pública, gratuita, superior. Se espera que la tributaria recaude 20 billones de pesos en el 2023 y durante los próximos 4 años entre 80 y 90 billones de pesos. Recursos que también irán dirigidos a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tenemos claro que vamos a respetar también los recursos que se tienen que ir para el equilibrio fiscal. La reforma, que fue estructurada a través de una amplia conversación nacional, busca saldar la deuda histórica con la población más vulnerable del país. Lo que se busca es que haya una distribución de la riqueza y que haya programas sociales que beneficien a los colombianos más vulnerables. De esta forma entra a regir una reforma tributaria progresiva que permitirá redistribuir de mejor forma los recursos en todos los sectores sociales. Bueno, presidente, hablemos de medio ambiente. El acuerdo de Escazú, el Congreso anterior no fue capaz de aprobar esta iniciativa, pero ya aquí fue aprobada. ¿Cuál es el mensaje para los colombianos? Este gobierno y el presidente Gustavo Petro es un presidente que le ha planteado una discusión al país de cómo acelerar en lo que más podamos ese compromiso con el medio ambiente y los ecosistemas. Y la ley de Escazú es eso. La ley de Escazú coloca unos estándares que cada vez más el mundo lo está exigiendo y pidiendo respecto a ciertas políticas, como la participación de las comunidades, como requisitos, por ejemplo, para el tema de la llegada de empresas extranjeras. Queremos que vengan las mejores empresas, pero empresas comprometidas con prácticas sostenibles adecuadas. Esos mejores estándares donde todo el mundo gana. Y nos va colocando en una senda de discusión internacional en la cual Colombia quiere ser líder. Y creo que si bien el Congreso anterior, por voluntad del gobierno, no lo quiso aprobar, este Congreso tuvo la altura. Hay mayor sensibilidad. Fue lo que los jóvenes en nuestro país están discutiendo, están planteando. No es una apuesta para las próximas elecciones, Edwin, es una apuesta para las próximas generaciones y creemos profundamente de que el cambio es teniendo presente lo ambiental o no será. Bueno, presidente, ya hablamos de Ministerio de la Igualdad, de reforma tributaria, de reforma política, de medio ambiente. ¿Qué hay para el campesinado colombiano? Yo lo escucho a usted, Edwin, y es verdad. Ha sido un congreso de mucho trabajo. Hemos tenido sesiones largas. Esa idea de que el Congreso no trabaja, creo que en estos 6 meses se ha volteado completamente y estamos dando el debate con altura para el país. Yo me siento muy orgulloso y debo decirlo de todas las bancadas y de todos los partidos, que hay un compromiso sincero, genuino, de una apuesta de cambio. Dijimos que queríamos cambiar el país, pues para cambiar el país primero debemos cambiarnos nosotros, dar el primer paso. Y el campesino es una apuesta fundamental. El campesinado es de las poblaciones más vulnerables en nuestro país, donde se concentra la mayor desigualdad, donde se concentra la mayor pobreza. Y sabemos muy bien que para poder frenar los ciclos de violencia tenemos que cambiar las estructuras sociales y económicas del campo. Entonces, la apuesta por el campesinado nos posibilitó discutir temas tan importantes como el derecho del campesino. ¿Qué significa derecho del campesino? Que se le reconozca no simplemente como el productor de alimentos, sino en sus costumbres, en sus culturas, la relación que tienen con la tierra, su idiosincrasia, su historia, sujeto de derechos. Pero también hablamos de la jurisdicción agraria, que va a permitir darle un estatus más alto al momento de dirimir los conflictos por el uso, la posesión de la tierra. También estamos hablando del derecho a la alimentación, algo que suena muy raro, ¿no? ¿Cómo así que tenemos que aprobar una ley para garantizar que la alimentación sea un derecho? Pues sí, Edwin, estamos en un país donde todavía la alimentación no es un derecho para una parte muy considerable de la población, estamos hablando alrededor del 40%. 50% de los colombianos y colombianas no comen los 3 platos del día. Un saludo súper especial a todas las colombianas, a todos los colombianos
que esta Navidad les traiga luz, bienestar, prosperidad, mucha salud, pero sobre todo salud mental. Let it snow, let it snow, let it snow. Presidente, otro de los compromisos del nuevo gobierno y del nuevo Congreso es la paz total. Aquí se aprobó una ley, una herramienta jurídica, incluso ya la guerrilla del ELN habla de una tregua unilateral. ¿En qué consiste este proyecto aprobado de la paz total? En este país tenemos más de 25 grupos armados organizados ilegales, algunos con vocación política como el ELN, otros que simplemente se sustentan de las economías ilícitas. Bueno, este gobierno le ha planteado una ruta en la cual se pueda plantear tipos de acuerdos, negociación, sometimiento, entre otras, con todos los grupos. ¿Quién gana acá? La población. Y a mí me parece muy mezquino aquellos que todavía se siguen oponiendo a la paz. La paz es un deber, es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas y el Estado tiene que garantizar todo, hacer todo lo posible, no cansarse para lograr este objetivo. Insistimos, ¿quiénes son los que van a ganar? Los ciudadanos de las poblaciones más alejadas. Tenemos zonas como el Bajo Cauca, Antioqueño o en el Cauca, donde hay 7, 8 grupos armados, tierra de nadie, y donde los que mueren son las poblaciones campesinas, indígenas, niños que quedan sin padres y sin madres. Así que fue una buena apuesta del gobierno nacional, el Congreso la acompañó, posibilita que el gobierno nacional se siente con cualquier grupo armado buscando una salida, insisto, de negociación, de sometimiento, de acuerdo político, dependiendo del grupo, y estamos viendo ya los resultados con el ELN. Ya el ELN declara cese unilateral para esta época finalizando diciembre. Es una medida que garantiza lo mínimo del derecho humanitario y creo que vamos por buen camino. Y hoy nadie duda, presidente, que el triunfo de Gustavo Petro en las urnas se debió en gran parte a la participación de los jóvenes que estaban en abstención, en apatía y salieron a las urnas. ¿Qué hay para los jóvenes? ¿Qué hay de esto de la gratuidad en la educación superior? Esta es la generación del cambio. La juventud mayoritariamente salió el año pasado en la gran movilización social, apoteósica, hermosa, y que después se canaliza en las urnas este año. Yo hago parte de esa generación, me siento orgulloso. Y una de las medidas importantes de los reclamos constantes de la juventud, yo como estudiante en la universidad pública lo exigí cuando pasé por la Universidad Nacional, y era la posibilidad de la gratuidad y la universalización de la educación superior. Y eso es un proceso. Este gobierno del cambio se ha comprometido a ampliar la universalidad de la educación superior. Edwin, vivimos en un país donde de cada 10 bachilleres que se gradúan al año, solo 4 logran ingresar a un instituto de educación superior, llámese universidad pública, privada, instituto técnico, hasta el propio SENA. Y de esos 4, solo 2.6 logran terminar por los costos asociados a mantenerse el sistema educativo, pago de matrícula, elementos de estudio, muchos de los jóvenes tienen que mantener a sus familias. La Constitución dice que la educación es un derecho, pero cuando un derecho no es universal, es decir, cuando no permite el acceso a todos y todas por igual, no es un derecho, sino que es un privilegio. Hoy en día, estudiar en una educación superior, en un instituto de educación superior, es un privilegio, depende de tu capacidad adquisitiva, no de tus capacidades o de tus condiciones. ¿Qué aprobamos este semestre? Y sigue todavía el debate en curso, pero lo hemos avanzado, es la gratuidad de la educación, lo que se llamó matrícula cero y ahora lo queremos ver como política de Estado. Que ningún joven se quede sin estudiar. Si no estudia, no es porque no pueda, sino porque no quiere, porque tiene otro proyecto de vida legítimo, normal. Y precisamente, presidente, sobre el tema de los jóvenes, salimos a las calles a preguntarle a la gente qué piensa sobre esta iniciativa. En las calles ven con buenos ojos este proyecto que se espera sea ley de la República en el año 2023. Los ciudadanos esperan, además de la gratuidad, que esta ley les pueda facilitar a todos los jóvenes del país el ingreso a la educación superior. Sí está planeado para personas de escasos recursos, que sí sea válido, que sí sea verídico y que no queden veremos como ha pasado con otros proyectos. Que sea también una universidad para todas las personas, sin importar el nivel académico o lo que saquen en el ICFEX. La Cámara garantizará la educación superior gratuita como un derecho universal por medio de un proyecto de ley que avanzó por unanimidad en plenaria de Cámara y que el próximo año cursará sus debates en el Senado. Además, nosotros con este proyecto hemos incluido a todas las instituciones de educación superior, técnicas, tecnológicas y universitarias, no solamente las universidades grandes. Yo creo que hemos dado un gran paso.
Para que esto suceda, la Ley 30 también se debe modificar de tal manera que los recursos destinados para esos programas de gratuidad lleguen a los destinos correctos. Matrícula cero, o sea, gratuidad de verdad, en pregrado para todas las universidades públicas. 3, establecer un presupuesto fijo que crezca año a año para las instituciones técnicas tecnológicas universitarias de las regiones. Ese proyecto quedaría aprobado para los meses de junio y julio del próximo año. Bueno, presidente, otra de las iniciativas aprobadas aquí fue el presupuesto general para el año 2023, que trae un rubro bastante robusto para el tema de la educación, más de 400 billones de pesos. Se cambió el enfoque en materia educativa. Sí, lo que hicimos en el presupuesto aprobado fue invertir la correlación de para qué se destinaba ese presupuesto. Y tenemos ahora un presupuesto que mayoritariamente se va a destinar a la inversión social. Solamente nos vamos a dedicar alrededor del 19-20% al pago de la deuda y otro 19-20% para el pago de funcionamiento normal del Estado. Es decir, estamos hablando más del 50-60% en inversión en todas las aristas del Estado, en educación, en salud, pero en vías sobre todo, por ejemplo, que necesitamos muchas vías para generar mayor productividad y competitividad en el país. Fue una buena discusión de presupuesto. Se pudo avanzar más del 15% de lo que se venía del año anterior. El próximo año va a haber una adición presupuestal también, más de 20 billones, por lo que se pudo recaudar en este año. Ha habido un gran esfuerzo por parte de la cartera de Hacienda de poder equilibrar las finanzas. Bueno, presidente, y un tema que casi no se entiende aquí en Bogotá, en el centro del país, pero sí mucho en las regiones, es el que tiene que ver con los recursos de las regalías. Se aprobó un presupuesto bianual por 31.3 billones de pesos. ¿Cómo se van a distribuir estos recursos? Queremos darle una nueva orientación a las regalías, y eso lo saben muy bien los de las regiones. Queremos pasar de la lógica de hacer proyectos pequeños a unos megaproyectos, grandes obras de infraestructura o grandes obras sociales que permita justamente la transformación en los territorios, en los departamentos. Ese presupuesto de regalías, que recuerden que es el pago de compensación que hacen las grandes empresas petroleras, carboneras que explotan los recursos naturales como pago de compensación por los mismos de un recurso natural, especialmente el subsuelo, está destinado a esas regiones, que se ha distribuido de la manera más equitativa posible para la inversión social, para la educación, para la ciencia, para la paz, entre otras. Por eso estamos mirando que en las diferentes aristas del presupuesto nacional tenemos un plan adecuado para el otro año que genere inversión, que estimule la economía, que apoye a las familias a nivel social y que amortigüe pues, el escenario de crisis económica. Presidente, cuando usted llegó aquí el 20 de julio tomó unas medidas que no gustaron mucho en algunos representantes, sobre todo en el tema de los esquemas de seguridad, los carros blindados y otra serie de gastos. ¿Cómo van estas medidas? Creo que parte del descrédito que tiene la clase política tradicional, con justa razón, que ciudadanos y ciudadanas critican por doquier, y especialmente el Congreso es de las entidades, y hay que decirlo, no podemos tapar el sol con un dedo, más desprestigiadas aún. Solamente tenemos un voto positivo en todas las encuestas de 2 o 3 colombianos que ven con buenos ojos el Congreso y 7, 8 que lo ven con malos ojos. Tiene que ver con que la clase política de este país, al momento de ser elegidos como congresistas, dejan de vivir como la mayoría de su pueblo. Yo vengo de una tradición política que comprende que la única manera de solucionar los problemas es no dejar de vivir esos problemas. Yo antes de ser congresista, Edwin, era profesor, me dedicaba a eso, pues llegaba en bus, taxi, carro, bicicleta a mi lugar de trabajo. Llega uno acá y entonces se deja alumbrar por las camionetas blindadas, por 5 o 6 escoltas que están detrás de uno y lastimosamente eso lo que genera es una barrera ante la ciudadanía. Siento que eso es de lo que más desprende al político del ciudadano. Entonces tenemos unos políticos profesionales que dejan de vivir como su pueblo y dejan de pensar como su pueblo y en consecuencia dejan de resolver los problemas del pueblo. Yo por vocación, por criterio propio, así lo asumí, Edwin. Hoy yo no ando con camioneta blindada. He invitado a mis colegas a que los que no lo requieran, por supuesto que congresistas que sí lo necesitan, que tienen riesgo extraordinario, porque viven en algunas zonas de alta peligrosidad, etcétera, por su mismo trabajo político, pero la gran mayoría de congresistas no lo requerimos. Y eso permitiría ahorrar miles de millones de pesos al Estado, pero segundo, insisto, damos ejemplo a la ciudadanía. Uno ve cómo los congresistas ponen a quienes los protegen a comprar hasta el mercado, ¿no?
bueno, me parece que ya se pasan, ¿no? Y terminan viviendo con privilegios que la gran mayoría del pueblo colombiano no tiene. Creo que eso es una reivindicación de lo que es ser servidor público. Vinimos a servir, no a servirnos, y bueno, esa es una discusión que cada vez tiene que avanzar. Falta mucho todavía, ¿no? Hemos hecho una cosa que es la reducción del receso de los congresistas, que empezamos a sesionar el 16 de marzo, y ha habido toda una discusión de tiempo atrás para que empecemos por lo menos en febrero. Yo soy de los que por lo menos planteo el 1 de febrero, y bueno, nos hemos avanzado. Yo creo que el próximo semestre ya le damos la buena noticia al país, que este Congreso se redujo el tiempo de receso. Vamos a tener 1 mes y medio más de trabajo, y bueno, es un mensaje muy positivo para el país de que este Congreso está cambiando. Presidente, otro de los temas que inquieta mucho a la ciudadanía es el que tiene que ver con los salarios de los congresistas, que hoy se acerca ya casi a los 40 millones de pesos. ¿Qué decir sobre esto? Eso va a regular, Edwin, y eso hay que decirlo. Está muy lento. Al principio hubo más de 5 proyectos de diferentes partidos que miraban una ruta a reducir el salario exagerado que tenemos, ¿no? De los salarios más altos de la región. Y ese es el contraste de lo que hablábamos al principio. El segundo país más desigual de Latinoamérica, en la región más desigual del mundo, con unos congresistas que ganan sueldos exorbitantes, casi ya 40 millones. Hay una buena intención, pero todavía no encontramos la fórmula para ponernos de acuerdo. Va lento ese tema de reducción del salario. Yo vuelvo a invitar a los colegas, lo hacemos, que mientras que se da el trámite en términos legales, eso no lo puedo hacer yo como presidente de la Cámara, o si fuera así ya lo hubiéramos hecho hace rato, eso es por ley, por un artículo que está en la Constitución. Mientras que resolvemos eso, demos el paso nosotros, demos el ejemplo, donemos parte de nuestro salario. Muchos de los que estamos acá ya lo hacemos en un ejercicio de equidad y de justicia económica y social. Creo que solamente esa es la manera de recuperar la confianza de los colombianos. Bueno, presidente, hemos llegado al final de esta emisión especial de Noticias Cámara de Representantes, La Voz de las Regiones. Presidente, mensaje especial de Navidad para todos los colombianos. Un mensaje de amor, un mensaje de amistad, que podamos compartir con nuestros seres queridos, a los que creemos en Dios, que podamos nosotros reencontrarnos con la divinidad, que nos llene de muchas fuerzas. Un feliz año para el 2023, que seguramente vamos a salir adelante como país, solamente en la unidad y en la reconciliación. Pero eso sí, con otro mensaje de un adicional. El cambio solamente va hasta donde la gente determine. El próximo semestre es el semestre de las grandes reformas sociales. Salud, pensión, trabajo, servicios públicos, educación, entre otras. Viene una gran discusión en el Congreso, y los invito a que hagan mucho control social, peduría ciudadana, que nos vigilen. Ustedes son nuestros jefes, a ustedes nos debemos. Y lo que hagamos en el Congreso o lo que haga el gobierno depende de esa capacidad que tenga la ciudadanía de vigilarnos y de exigirnos. Así que desde la Cámara de Representantes, las puertas abiertas para recibirlos, para escuchar sus demandas y sobre todo para legislar en función de ustedes, nuestros jefes. Bueno, y nosotros vamos terminando esta emisión de Noticias Cámara de Representantes. Los dejamos como siempre con la bella iluminación, esta vez en Cartagena de Indias. Los esperamos dentro de 8 días con más noticias aquí en Cámara de Representantes. Una feliz noche. Colores, figuras y luces también llegaron a los municipios de Arjona y Turbaco, lugar donde la Fundación Huellas de Piedra y AGM les adelantó la Navidad a más de 1.500 niños. Podemos llevarle alegrías, podemos llevarle esperanzas también a los niños que de pronto se sienten un poco relegados, un poco apartados. Líderes comunales agradecieron el gesto de empresas privadas y manifestaron que la alegría, el espíritu de la Navidad llegó a sus hogares. Siempre hay que tener sueños para echar adelante y ahí están los padres de familia contentos de que en esta época tan linda como es la Navidad estén aquí presentes. Los dejamos con estas imágenes de Navidad de la Heroica. Este es un informe de Carlos Contreras para Noticias Cámara de Representantes.